Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Mariana, muy buenos días. Bienvenidos a De Frente nuevamente. Hoy es martes 2 de junio. Uf, mucho corre estos días, ¿no? Ya uno ni siquiera tiene como conciencia del tiempo porque hemos seguido derecho, porque hemos estado, pues, por supuesto, trabajando muy atentos a todo lo que ha pasado en el país en materia política, esta primera vuelta electoral. Anoche llegué muy tarde de Barranquilla, Mariana, le cuento, porque estuvimos allá, ya ustedes lo saben, pues tomando el pulso de la gente, de lo que estaba pasando en la costa Caribe, y además porque allá pues fue donde recibió los resultados el candidato Abelardo de la Espriella. Que como les hemos contado, pues hizo todo este show, este performance de llegar por el río Magdalena en una embarcación gigante con pantallas también muy grandes, música como si fuera un artista, una estrella de rock, ¿no? Bueno, de rock no, de vallenato, porque estábamos en Barranquilla y la gente, por supuesto, muy feliz. Ayer ya estaba un poco más calmada la cosa allá en Barranquilla, de todas formas, sí, celebrando, porque para ellos ya esto significa un triunfo, una victoria. En cambio, acá en Bogotá, la situación diferente. La campaña de Iván Cepeda un poco aburrida por lo que fue esa elección del domingo, por los resultados que obtuvieron, porque ellos juraban, ¿no? Juraban y comían mocos que pasaban a primera vuelta, o más bien eran presidentes en primera vuelta, y eso no pasó, y además quedó en evidencia pues muchos errores que se cometieron a lo largo de todo este proceso en el que hicieron campaña y quisieron impulsar al candidato, pero faltó el centavo. Y ayer, anoche, pues justamente aquí en la ciudad de Bogotá vimos una manifestación gigante, enorme de jóvenes que están apoyando la campaña de Iván Cepeda y que han dicho, bueno, a pesar de esos resultados, aquí seguimos firmes manifestando nuestro apoyo y vamos a trabajar para que este sueño sea una realidad y para que pues se pueda concretar la idea de tener un segundo gobierno progresista en Colombia. ¿Sí vio las imágenes de las manifestaciones? ¿Cómo le Sí, parecieron? sí, bastante sorprendida porque fue un evento que se convocó, la verdad, de manera muy tranquila, muy informal en la sede de la Colombia Humana, como los jóvenes que quieran apoyar o respaldar y empezar a participar en esta campaña, pues pueden hacerlo. Se lo digo porque tengo amigos que fueron a esa reunión sin pensar que eso se iba a convertir en una manifestación, es decir, sin pensar que iban a salir a las calles de manera masiva, sino era más una reunión para saber y ver qué se podía hacer en estos 20 días de campaña que restan de cara a este 21 de junio, que será la segunda vuelta, ¿no? Buenos días, Paola, y buenos días a todas las personas que se conectan por acá con nosotras. Un chat bastante optimista y bastante positivo respecto a la campaña de Iván Cepeda. Dicen por acá, aún se puede todavía, James Vélez. Nos saludan desde Chía, Cundinamarca, desde Europa. Nos escriben, los apoyamos desde aquí para hacer la Colombia más europea porque de Estados Unidos no hay que hacer un caldo. Aplauden también eso, el movimiento estudiantil. Esteban Moreno escribe, si gana Abelardo, indulta a Uribe. Bueno, vamos a irlos leyendo, irlas leyendo para saber qué piensan de todo esto que está pasando. Yo sí creo que son campañas totalmente diferentes. Muchas decisiones importantes se está tomando en este momento la campaña de Iván Cepeda. Por ejemplo, vi que Mafe Carrascal hoy anunció que va a asumir la coordinación de la campaña en Bogotá. Que era de Susana, ¿no? Sí, Susana era de Muhammad, que Susana. la tuvimos acá y pues seguramente sí quieren reforzar ese equipo para que pues salgan mejor las cosas, ¿no? Sí, entonces yo creo que hay también varios pronunciamientos que nos hablan de los errores que está reconociendo la campaña de Iván Cepeda. El primero que yo creo que fue muy evidente y lo vimos en su primer pronunciamiento fue el tema de los debates, por eso llama a debate inicialmente a Abelardo de la Espriella. Y lo otro que han dicho algunas de sus personas en campaña es primero la presencia digital, el alcance digital que no se vio, por ejemplo, de parte de Iván Cepeda, y la confianza, ¿no? El exceso de confianza en las encuestas, en los resultados, en el respaldo al presidente Gustavo Petro. Yo creo que esos son los dos que yo he visto. No sé si usted Mm. ha visto algún otro que hayan mencionado.
Pues sí, hay varias cosas, justamente de eso vamos a hablar hoy aquí, porque a él le están pidiendo al candidato Iván Cepeda pues que sea también un poco más carismático, ¿no? Y cercano con la gente. Le toca como Petro, salir y comer sancocho en el mercado de Basurto y bailar champeta. Eso también le ha funcionado al presidente Gustavo Petro, Hmm. y por supuesto que estas cosas, esos mensajes y esas formas que tienen los candidatos, que en últimas pues eso es lo que significa hacer política, son los que suman, y la gente pues también quiere ver eso, quiere sentirlo un poco más cerca, porque hay lo que está pasando en este momento es que lo están viendo, sí, subido en una tarima, leyendo un discurso en una hoja, en unas hojas, y pues eso no tiene pues absolutamente nada de interacción con la gente, con la sociedad. Por supuesto, ya ayer lo vimos, y como decían por ahí en una emisora, nos dimos cuenta que sí puede hablar sin leer discursos, que sí puede además hablar fuerte, hablar duro. Y yo creo Ujú. que lo del tema que usted mencionaba del debate va a ser un punto bien importante. Para mí eso puede generar también pues que él sume en este momento esos apoyos que necesita urgentemente. Cualquiera que sea el escenario de debate, yo creo que el candidato Iván Cepeda tiene todas las de ganar, pero ya más adelante vamos a analizar eso, porque ustedes nos preguntaron mucho ayer que por qué no hubo de frente, que por qué no hubo de frente. Sí hubo de frente, sino que nos unimos ayer con No Copio al Sí. mediodía y estuvimos aquí en vivo en esa jornada épica en la que Julián Lamprea disfrutó calveando al pobre Iván Gallo, que bueno, pero pobre no, porque quedó muy bien, hay que La decirlo, verdad quedó le bien, sentó quedó mucho la bien. calveada. Hoy veremos ya su nuevo look. Hoy lo verán ustedes en No Copio. Su nuevo look, estrenando look. Yo creo que, no sé si se vaya a poner el gorro o no. Yo le aconsejaría que no, que se ve bien. Además, es que, Paola, llevábamos varios días sin salir por acá de YouTube, ¿no? Ah, sí. No habíamos Este era podido nuestro regresar. regreso Ajá, y entonces tendría por que eso ser con todas también las de la ley. nos están preguntando que qué pasó, si es que no íbamos a volver. No, sí, habíamos Aquí tenido fallas estamos. con YouTube y luego nos unimos con No Copio, pero ya aquí volvemos con normalidad. Sí, aquí estamos, pero por supuesto, si ustedes quieren volver a ver la calveada de Iván Gallo, ahí está también en nuestro canal. Fue el episodio de ayer, una unión entre De Frente y No Copio, en donde justamente pues pasó esto que pues esperaba, porque es que el pobre Iván también lo que apuesta. Él dijo que no iba a haber segunda vuelta, pues era muy difícil ese escenario. Ojalá no vaya a apostar las cejas para la segunda vuelta, porque sin cejas sí se vería terrible. Se vería muy raro. Pero bueno, ahí está, muy, muy chévere ayer. Y justamente ayer también con Iván, Mariana, pues hablamos de esos errores que se cometieron en la campaña de Iván Cepeda. Ayer, no solamente ayer, sino el domingo en la transmisión que ustedes hicieron de estas elecciones, pues Iván Gallo le dio mucho palo al equipo de comunicaciones de Iván Cepeda por esas decisiones que se tomaron y que él llama secuestrar al candidato, porque no lo dejaron dar entrevistas, no lo dejaron salir a debates, solamente lo pusieron a hablar, como lo decíamos, en una tarima, a leer unos discursos y ya. Eso pues hizo que se confiaran y que pues vieran los resultados que vimos este domingo. Ya después de haber dado tanto palo ayer, antier, aquí en este espacio, porque también hay que hacer una autocrítica de la campaña, hay que reflexionar. Por ejemplo, ese mensaje que puso María José Pizarro cuando se dan cuenta de los resultados, pues es de cero autocrítica. Y aquí hay que reflexionar de qué fue lo que pasó y buscar la salida, la estrategia para que en esa segunda vuelta se salve la presidencia, porque es que aquí lo que está en juego es muy, muy importante. Está en juego la democracia de nuestro país, el futuro de los colombianos y las colombianas, los derechos y las libertades de todos. No podemos no podemos dormirnos otra vez. La campaña no se puede dormir si pues quieren ganar, y no pueden dejarle el camino tan fácil al señor Abelardo de la Espriella para que sea él quien llegue a la presidencia, porque es que aquí estamos hablando de pues una campaña que es bastante peligrosa, un candidato que es bastante peligroso. Nomás lo escuchamos en ese discurso allá en Barranquilla cuando recibió los resultados, y está lleno de odio y de resentimiento. No dejó de insultar al presidente Gustavo Petro, al candidato Iván Cepeda, y de ahí para abajo a todos los que lo siguen. Acuérdense que él ha dicho que quiere destripar a la izquierda, y no puede ser que estemos
en este momento barajando la posibilidad, y muy alta además, de que una persona que quiere destriparla, quienes piensan diferente, pues sea el que llegue a la presidencia de la República. Y por eso hay que prender esta vaina, ponerse las pilas, hacer algo ahora sí, para que esa segunda vuelta pues se pueda recuperar. Y de eso es lo que justamente queremos hablar a continuación, pero con otras voces, porque ya hemos escuchado a quienes están cerca de la campaña, quienes están rodeando a Iván Cepeda, y que son los que hemos dicho acá, los que están cometiendo errores, quienes están cometiendo esos errores que no permiten que el candidato pues logre los resultados que se necesitan. Hay otras voces, otras ideas que están llegando desde la juventud, desde pensadores y analistas, gente, periodistas, gente que también está persiguiendo este mismo fin y que quiere pues que Iván Cepeda pueda aventajarse por encima de Abelardo de la Espriella. Vamos a hablar de eso a continuación. Y también de más noticias políticas, porque se siguen moviendo las elecciones en Colombia, y por eso vamos a hablar de todo eso a profundidad. Bueno, antes de saludar a nuestras invitadas, veamos un comunicado de la registraduría que salió esta mañana muy temprano, Mariana, en donde se confirma por parte de esta entidad que el escrutinio a cargo de los jueces de la República ya alcanzó el 99,98% y, según dice la registraduría, sin ninguna novedad. Esto porque es importante, porque era justamente lo que estaba esperando la campaña de Iván Cepeda para aceptar los resultados. Ellos dijeron, queremos esperar el escrutinio completo, que además este proceso no lo hace la registraduría, sino que lo hacen unos jueces y unas personas que hacen parte de las comisiones escrutadoras, y estas personas pues han dicho que no se registra ninguna novedad. Faltan en este momento revisar 33 mesas, pero eso significa, Mariana, que ya lo que fue, los resultados según la registraduría pues siguen siendo los mismos. El candidato Iván Cepeda estaba alegando pues que de pronto podrían aparecerles unos votos adicionales a esta campaña, porque en algunas mesas durante el proceso de preconteo eso pudo salir mal, no por fraude, no por errores del software, sino por errores humanos, porque ayer el candidato Iván Cepeda también se marginó un poco de este discurso del fraude, y él dijo, bueno, lo que nosotros estamos esperando es que se realice el escrutinio completo, y ya en ese sentido pues nosotros ahí sí reconoceremos los resultados para saber, tener exactamente la cifra de los votos que Iván Cepeda obtuvo. Eso era lo que él estaba esperando. Vamos a ver si con esto entonces ya hay otro pronunciamiento y sale a reconocer, a aceptar estas elecciones del pasado domingo. Además, porque también este tema del escrutinio se estaba esperando para definir si iban o no iban a debate, ¿no? Sí, bastante importante, porque fue, yo creo que la primera polémica después de esta primera vuelta, esto de saber o de conocerse los resultados de las elecciones, muchos calificándola como un error, al menos por parte de Iván Cepeda en su primer discurso, salir a desconocer o a cuestionar los resultados. Luego ya vemos que él dice no hay nada concluyente que hable de fraude. Igual es una narrativa que se ha ido manteniendo, que el presidente todavía mantiene allí en firme, y lo que siento que está pasando es que Petro, por ejemplo, sigue robándose el protagonismo de la campaña en lugar de hacerlo Iván Cepeda, y lo vemos en que Gustavo Petro habla directamente o habla implícitamente sobre su participación o su respaldo directo a la campaña de Iván Cepeda, a su rol como mandatario en esta campaña. Declaraciones que ya han sido cuestionadas por muchos sectores, incluso por la MOE, de no garantizar condiciones igualitarias para todos los candidatos. Sí, además es que muy raro ese mensaje del presidente, ¿no? Incluso muchos diciendo, bueno, ¿y esto qué es? ¿Una carta de renuncia? ¿Va a dejar a Francia Márquez estos meses que faltan? Muy, muy raro, porque sí está
definitivamente haciendo política, participando activamente en este proceso, aún sabiendo pues que no puede hacerlo. Pero bueno, hablemos ahora sí entonces, Mariana, de estas propuestas, esas ideas que podrían ayudarle al candidato Iván Cepeda a salvar la presidencia. Vamos a saludar a nuestras invitadas. Muchísimas gracias a ellas por conectarse hasta ahora aquí con De Frente. Carol Ann Figueroa, también de la casa, de aquí del Tercer Canal, y Natalia Riveros, periodista muy activa en redes sociales. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué chévere estar en su espacio. Gracias por invitar a la píldora a participar de frente. Claro que sí, eso acá somos una alianza informativa. Y Natalia también, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días para todas, para toda la audiencia. Muy contenta y muy feliz de este espacio. Yo creo que estos son unos espacios maravillosos para que hablemos ya, antes de estas 3 semanas que se van a ir corriendo. Claro que sí, para que hablemos ya de frente y por supuesto esperando que desde la campaña también nos puedan escuchar, porque es que aquí hay muchas ideas, acá hay muchas voces que son bien interesantes y que pueden servir y tal vez, como decía ayer Iván Gallo, depurar ese equipo en la campaña que en este momento está pues embarrándola, porque es que hay que decirlo de frente, cometieron muchos errores, ¿o no, Carolina? ¿Usted qué piensa? Carol, perdón. Pues a ver, sí, claro, los errores ya están más que identificados. Hay un tema de moverse más en el terreno del marketing político digital, que definitivamente la campaña no captó durante todo este tiempo. Pero adicionalmente también hay un tema de identificar las fortalezas justamente digitales de la campaña contraria de Abelardo de la Espriella, que no solo sabe mucho del manejo digital, sino que tiene mucho dinero para ejecutar ese conocimiento digital. No solo por como vemos que se mueve en redes ese contenido tan tipo coach empresarial, sino pues por ese despliegue que vimos, por ejemplo, en ese discurso en el río Magdalena, con ese barco, que es una gran producción. Cuando uno ve ese discurso, dice, esa producción tuvo que estar preparada desde tiempo atrás, ¿no? Los drones, las pantallas, la coordinación entre drones y discursos, porque había un muy buen timing. La gente terminó yendo a una suerte de concierto, más que a un discurso. Entonces, es una campaña opuesta completamente a la que ha venido sacando adelante la campaña de Iván Cepeda, y lo que queda por hacer en estas 2-3 semanas es volcar completamente el discurso a una cosa más cercana, más humana, más relajada, porque las bases que ya entendieron el valor de los discursos, que entendieron el valor de las propuestas, que están dispuestos a escuchar un discurso leído, que eso no importa, que ya son cercanas a Iván Cepeda, que no necesitan esa cercanía, esas son las bases que ya se tienen. Lo que hay que conquistar ahora es la gente que no tiene una fibra emocional con Iván Cepeda, y lo que hay que hacer es mover esa fibra emocional, ver a ese Iván sonriente, ese Iván sensible, ese Iván capaz de calentar ánimos, digamos, y no desde el lado agresivo, violento, como lo hace Abelardo de la Espriella, pero sí calentar el ánimo de la gente que ahora mismo está golpeada y asustada. El viraje de la campaña de Iván Cepeda tiene que ser una cosa directamente digital y mucho más humana, mucho más de improvisación, si se quiere, en el sentido de la actitud, ¿no? Del happening, del performance. Lo que pasa es que Iván Cepeda es Iván Cepeda y no lo van a cambiar. Él no es otra persona. Su giro es más hacia lo cercano que hacia el grito, ¿no? Hacia la euforia, porque De la Espriella maneja la euforia, y eso es una herramienta de marketing digital, de emocionalidad, que arrastra muchísimo.
Sí, justamente eso es como lo más difícil, ¿no? Lo que decíamos ahorita, como verlo un poquito como más carismático, más cercano a la gente, pues tampoco la idea es, y sé que eso no es lo que están pidiendo nadie, pues que salga él a bailar y hacer estos bailes ridículos en Sí, TikTok o a cosas así, disfrazarse. o a Ah. disfrazarse, pero sí, por ejemplo, no salir a decir que los colombianos no se pongan la camiseta de Colombia porque Abelardo de las Priellas se adueñó de este símbolo y cuando estamos además a puertas de un mundial, cuando ayer había Había partido, partido, ese sí. también es un error. Natalia, ¿usted qué piensa? Bueno, yo creo que ese es uno de los principales errores y problemas de la campaña en estos momentos, y es que no solo se están disputando unas elecciones, se está disputando en ese momento una batalla cultural por el país que vamos a tener en los próximos años. Abelardo Las Prellas, su equipo de marketing, el tema digital, de verdad lo tiene muy claro con respecto a los símbolos, con respecto a las cosas que quieren hacer en estos momentos. Entonces ellos lo han venido ejecutando por medio de unas guerrillas digitales, que el término es muy utilizado en marketing, eh, con una serie de influencers que son nuevos en este campo y que se han convertido de verdad en unas banderas digitales muy interesantes que movilizan de alguna manera las emociones digitales del candidato. Entonces, sí hay un tema de ganarse algunos aspectos culturales y hay una batalla cultural que es importante. Ayer se pierde en el primer round y se pierde de la manera más estúpida del mundo, y es diciéndole a la gente que no use una camiseta a puertas del mundial. Es totalmente ridículo. Yo creo que habían formas mucho más inteligentes de ganarse incluso ese símbolo y de apropiárselo y de quitárselo a los otros, y entender que si bien es un símbolo que ellos han utilizado para ir a votar, no es específicamente de esa campaña. Entonces creo que ese es uno de los primeros errores. Pero más allá de eso, de la táctica, el primer error es no haber tenido en cuenta que esto podía pasar. Es decir, en un tema serio de campaña, en donde hay un estudio serio sobre elecciones, tenía que haber preparado un escenario en el cual Iván Cepeda quedara segundo y llegara segundo a esta segunda vuelta. Y no lo hubo, porque eso se nota mucho en el manejo de las emociones del candidato, en la forma en la que sale inmediatamente a apoyar y a decir, bueno, no reconocemos las elecciones, que para mí es un total desacierto, pero también en el punto más delicado, que es salir a dar lo que podríamos llamar nosotros patadas de ahogado con temas que no tienen absolutamente nada que ver con la campaña, que son los símbolos. Entonces creo que lo primero que había que organizar era entender que podía perderse esta elección de primera vuelta, se podía perder, y que lo que había que hacer era estar ordenados para saber cuál iba a ser el plan B. Nunca hubo plan B, porque el ego de sus asesores no dejó que se viera que había un plan B. Entonces creo que ahí fue el primer punto que va ganando Abelardo de las Prellas en campaña. Ya, yo quisiera pasar a ese punto de los asesores, porque también ha sido una de las grandes discusiones en estos días. Entonces las escucho hablar de, bueno, tiene que haber una transformación, por ejemplo, en la estrategia digital, en la que no es muy fuerte Iván Cepeda, y sabemos que Abelardo de las Priellas sí lo es. Y digamos que estos resultados de primera vuelta, se anuncian o se reafirman los liderazgos de algunas personas del equipo. Gabriel Becerra y Gabriela Parra. Tenemos hoy a Mafe con la coordinación Mafe Carrascal con la coordinación en Bogotá, y bueno, y pareciera que como que se reafirma un grupo de los cercanos allí a Iván Cepeda. ¿Qué tan conveniente es esto? ¿Esto es efectivo? ¿Se necesitan voces, digamos que nuevas, innovadoras, renovadoras? No sé cómo lo ven ustedes. Si quieres, empecemos con Carol. Bueno, primero me gustaría resaltar algo que están diciendo en el chat, que yo también lo estoy pensando y me gustaría dejarlo ahí para que ustedes me lo aclaren. Y es que yo personalmente no entendí que Iván hubiera dicho que no se use la camiseta, sino que no se podían apropiar de la camiseta para un fin electoral.
y hasta ahí yo el mensaje lo Sí. copié. Sí. Es absurdo Exacto. decirle a alguien que no se ponga la camiseta de Colombia en estas alturas. Sí, sí, es así, es Eh, así. no, Y pero yo, sí lo pues, yo dijo. no vi ¿Que que él no se hubiera ponga la dicho camiseta? eso. Dijo que no, que la gente del pacto histórico no se pusiera la camiseta, ok, que sí. la gente de La de su... gente del pacto. Ajá, que Pero no se los pusiera la colombianos en La camiseta. general. gente, que igual también es absurdo porque la gente del pacto también puede estar con la fiebre del mundial. Pero a mí la reflexión de que no se pueden apropiar de la camiseta me parece que tiene algo de sentido. Lo que pasa es que es la manera en que se entregan esos mensajes, porque esos mensajes que son como una orden no pegan, tienen que ser una cosa más de un llamado a apropiarnos de otras cosas, o apropiarnos del mundial, o apropiarnos nosotros de la narrativa, que estoy de acuerdo, es una narrativa de guerra cultural, estamos en medio de una guerra cultural. Yo creo que en este momento pensar en nuevas voces no tiene mucho sentido porque solo son 3 semanas, no tenemos cómo cultivar nuevas comunidades, digamos. Yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar las comunidades que ya existen y plantar nuevos mensajes muy claros que nos presenten a un Iván Cepeda que va hacia adelante, no este Iván que nos está contando todo el tiempo su historia, porque su historia la valoran y la conocen las personas que ya ganó. Son personas que ya saben qué fue lo que pasó con la UP, que saben qué pasó con su papá, que saben cuál ha sido su trabajo con las víctimas. Esa parte del mensaje ya hay que dejarla a un lado. El mensaje tiene que apuntar a qué pone sobre la mesa para ir hacia adelante y por qué es mejor ese futuro que el futuro que planteaba Abelardo de la Espriella. Pero ese mensaje se lo tienen que apropiar las voces que ya tienen comunidad y la gente que orgánicamente puede compartir todos esos contenidos, pensando sobre todo en romper el algoritmo, porque estamos en burbujas que no nos dejan ver cómo la persona que no salió a votar o que, o que tiene indiferencia, digamos que no salió a votar porque no le interesa, porque tiene miedo, esa es la persona a la que hay que llegarle. La batalla pensada en términos de convencer a belardistas no tiene ningún sentido. Se trata ahora de llegar a la gente que no salió a votar porque tiene petrotusa, digamos, porque tiene indiferencia o porque no ha dimensionado la odisea a la que nos enfrentamos, ¿no? Es gente que de pronto no ha entendido la gravedad de que suba a la presidencia un personaje como Abelardo de la Espriella, pero no es propiamente crear nuevas voces, sino crear nuevos mensajes y movilizarlos entre quienes tienen comunidad y hacer un trabajo colectivo, porque en este momento lo que tiene Iván Cepeda es un apoyo de colectividad muy orgánico. Lo que pasó ayer con la marcha de jóvenes es un tema de gente que atiende a los llamados y que sale a la acción. Lo que pasa es que esos son los que ya contamos. Hay que romper la burbuja para que la gente con la que se cuenta llegue a los que están dudosos, entusados o ignorantes de la gravedad de la situación. Natalia, ¿tú qué piensas de eso? Digamos que ya hablar, también estoy de acuerdo que no se trata de hablar de nuevas voces. Yo creo que esos mensajes tienen que salir directamente desde las cuentas de Iván Cepeda. Hay un tema de humanizar, y ayer lo decía Iván Gallo en Caracol Radio, que me pareció valiosísimo, y es entender que el candidato es totalmente humano. Es decir, es una persona que tiene perros, que ama a los animales, que vive en Bogotá, que convive en Bogotá, que le encanta bailar salsa, que es una persona humana y cercana. Entonces creo que esos mensajes tienen que salir desde sus cuentas. Yo ayer pensaba, yo decía, hoy hay parte de los electores, porque incluso en el discurso que él entrega el pasado domingo en el Tequendama, él dice, la juventud es quien tiene en sus manos el futuro de este país, que estaba movilizada con él, pero hay un montón de juventud que todavía no está movilizada, consume otro tipo de redes sociales y no son las redes sociales que nosotros consumimos. TikTok es uno de los espacios más importantes en estos momentos para la segunda vuelta y para estas 3 semanas, y hay un tema de enamorar a esa audiencia. Yo soy estratega digital, entonces me dedico finalmente a esto, pero entonces yo estoy de acuerdo con que hay que generar unas emociones. Y esta campaña se va a ganar generando unas emociones, y son emociones muy distintas a las que genera el señor Abelardo de la Espriella, de temor, de miedo, de persecución.
pero eso solo se puede lograr desde la campaña de Iván Cepeda. Yo también estoy de acuerdo con Caroline, no se trata de que salgan nuevos influenciadores ni que salgan nuevas personas a hablar sobre Iván Cepeda, sino que salga el mismo Iván desde sus cuentas, desde sus asesores, a contar esa emocionalidad y a contar por qué él es una opción muchísimo mejor. O sea, cómo es que tenemos un candidato maravilloso que ha hecho 20 años de política de una manera tan pulcra, tan honrada, tan fiel, tan honesta, y hoy lo estamos comparando al lado de un abogado de paramilitares y de narcotraficantes. Entonces, esa es la figura que tiene que salir a relucir, pero no desde las voces. Los influencers, incluso yo, con todo el respeto y con todo el cariño que les tengo, pues les tocó dedicarse también ya a hacer sus propias campañas políticas, ya a mostrar sus liderazgos, porque ahora están en el Congreso, y eso se perdió un poco. Entonces, lo que tienen que hacer hoy los asesores, que definitivamente ya se van a quedar dentro de esta campaña, es vincular las cuentas de Iván Cepeda a esas nuevas olas digitales. Entonces, para mí es importante el manejo de TikTok, para mí es importante el manejo que todavía se transmite por WhatsApp, y yo creo que a eso le tenemos que pegar nosotros. Es cómo hacemos que sean mensajes con hook, lo que llaman hook en digital, cómo hacemos para que los mensajes no se queden en las redes sociales de nosotros. Caroline, digamos que es una persona que ha podido masificar sus mensajes de unas maneras muy contundentes, muy cortas, y es muy al punto. Y eso es lo que tenemos que buscar, mensajes que nosotros podamos replicar fácilmente en cadenas familiares, en redes sociales en donde de pronto no somos tan fuertes como WhatsApp, y que ya sabemos que la derecha la tiene monopolizada desde tiempos de Uribe. Entonces sí es importante que los mensajes salgan desde ahí y que sean fáciles de replicar y sencillos de consumo. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.